Hola amigos, muy buenos días. Uno de los fenómenos más sobresalientes que vivimos las personas que vivimos en las grandes ciudades es el poder vivir en soledad a pesar de estar en medio de mucha gente. Es que la idea de vivir en una ciudad es la idea de vivir en comunidad. Pero muchas veces nuestro egoísmo y nuestro anhelo por lograr nuestra propia seguridad y comodidad nos hace olvidarnos del resto de las personas. Y este tema es muy importante porque el vivir en comunidad es el ADN o una de las partes del ADN del Evangelio del Señor Jesucristo. Veamos cómo lo vive Nehemías allá en su libro en el capítulo 11, Nehemías capítulo 11, y dice así: los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieron en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón se establecieron, cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Estos fueron los judíos y benjamitas que se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Judá: Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefaías, hijo de Malaleel. Y de los descendientes de Fares: y Maseías, hijo de Baruch, hijo de Col-José, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. En total de los descendientes de Fares se establecieron en Jerusalén fue de 468 guerreros valientes. A los descendientes de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joet, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Isías, y sus hermanos Gabai y Salai. En total eran 928. Su jefe era Joel, hijo de Sicrí, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senoa. Bueno, tenemos aquí, a partir de estos versículos 4 en adelante, una serie de nombres, porque si algo intenta el escritor de Nehemías es dejar en claro que sí hubo personas que se decidieron a repoblar la ciudad de Jerusalén. Pero vamos al principio. Dice que los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén y entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa. Y los otros 9 se establecieron en otras poblaciones. ¿Qué estaba pasando? Bueno, que de principio la ciudad todavía no era reconstruida. Con Esdras se había reconstruido el templo, Nehemías había reconstruido la muralla, pero la ciudad como tal todavía estaba destruida. Y obviamente, pues quien quisiera llegar a vivir en ella tenía que ponerse a trabajar para reconstruir. Y era más fácil tal vez ir a otra parte, fuera de la ciudad de Jerusalén, donde no tuvieran que hacer tanto trabajo. Sin embargo, todos reconocían a la ciudad de Jerusalén como la ciudad santa. Ya hemos dicho en otro momento lo que Jerusalén significaba. Era el lugar que David, el amado rey David, el famoso rey David, había conquistado, y en esa ciudad había sido la capital de su imperio, y ahí había construido el palacio de su reino. En otro momento llegó Salomón y construyó el templo de Jerusalén. Y siempre la ciudad de Jerusalén tiene un significado muy especial, porque habla de la presencia de la morada de Dios en medio de su pueblo. Esa ciudad santa estaba destruida y se necesitaba que algunos voluntarios y algunas personas llegaran a contribuir en su reconstrucción. Así es que hay dos partes: una en donde hubo un grupo de voluntarios que animosamente se decidieron a quedarse ahí, pero hubo un sorteo en el que dice que de cada 10 personas, una se quedó y las otras 9 salieron a habitar en otras poblaciones. Resalta en esta narración el interés de la comunidad por reconstruir Jerusalén, y que seguramente el haberlo dejado a la libertad, pues muchos le huían al trabajo de reconstrucción, solamente unos pocos voluntarios, pero no era suficiente. Y entonces tuvieron que hacer un sorteo, y en ese sorteo lo dejaron a que la mano de Dios designara quiénes debían de quedarse ahí. Y sí hubo personas que les tocó por sorteo quedarse a vivir en Jerusalén. Queridos amigos,
Decía yo en principio, uno de los fenómenos que se vive cuando vivimos en las grandes ciudades es el efecto de vivir en solitario. Es decir, yo me ocupo de mis asuntos, me ocupo de mi comodidad, de mi seguridad, lo demás no me importa. Y en las ciudades es lo que llega a pasar, que si hubiera una bolsa de basura tirada en la calle, pues no es mi culpa, yo no la dejé ahí, no es mi responsabilidad. Y cualquier situación que llegue a suceder en la calle, pues se acusa a la inseguridad, acusa a causarnos un gasto económico, se acusa a desviarnos de aquello que estamos enfocados en hacer, pues simplemente deja de interesarnos. Sin embargo, lo que vemos en el ejemplo de los judíos cuando llegaron a Jerusalén fue el ponerse de acuerdo y encontrar una estrategia de cómo reconstruir la ciudad, de cómo formar la comunidad que va a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Esto, queridos amigos, decía también en un principio, forma parte de un capítulo muy importante en el ADN del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque en el ADN del Señor Jesucristo no existen los agentes solitarios, existen las comunidades. Y si leyéramos allá en el libro de Hechos, cuando se habla de los primeros cristianos, que dice que permanecían juntos, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, perseveraban en la oración, perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan. Las necesidades de uno eran las necesidades de otro. Y uno de los retos más importantes que podemos tener hoy día es no vivir el cristianismo en solitario. Estamos en una ciudad grande, en una ciudad pequeña, o no estemos en una ciudad, el cristianismo, el llamado del evangelio es para que vivamos en comunidad. Y cuando estamos en comunidad, la responsabilidad de solucionar las necesidades que haya, no es solamente de los líderes, no solamente de los jefes, es de toda la comunidad. Y el ejemplo que nos dan los judíos aquí es una forma por sorteo, bueno, de cada 10, uno se va a quedar, echaron suertes y encontraron las personas que se debían quedar. Y gustosamente lo hicieron porque era la ciudad santa. Así es, la necesidad de una comunidad es la necesidad de todos. Particularmente lo podemos aplicar en nuestra colonia, en nuestra cuadra donde vivimos, en donde las diferentes necesidades no son responsabilidad del gobierno, del ayuntamiento, de la Guardia Nacional, sino son responsabilidad de todos los que vivimos ahí. Y cómo colaboramos todos para que nuestra colonia, para que nuestra comunidad pueda funcionar mejor. Y de igual manera en la vida de la iglesia. Por eso es que cuando una persona dice yo creo en Dios y no necesito ir a la iglesia, está viviendo un evangelio diferente al del Señor Jesucristo, porque el evangelio del Señor Jesucristo es el llamado a participar de una comunidad, y las iglesias se edifican no como el imperio de un hombre, no como el negocio de alguien. La verdadera iglesia del Señor Jesucristo se construye cuando las diferentes personas que son llamados a la salvación, comprendiendo el mensaje del evangelio, participan, se unen en una sola familia para edificar el reino de Dios en nuestra ciudad. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza, este ejemplo que nos dan los judíos en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Señor, te rogamos que nos des de tu gracia para que podamos comprender cómo nosotros en nuestro tiempo, en donde vivimos, sea en nuestra colonia, en nuestra comunidad, sea en nuestra vida de iglesia, aprendamos que la vida se trata de vivir siempre en comunidad, no en solitario. Y cómo unos podemos complementar las necesidades de otros, cómo unos podemos ayudarnos unos a otros para que en esa solidaridad que podamos vivir como comunidad te demos la gloria y la honra que solo tú mereces. Ayúdanos particularmente a los que formamos parte de una iglesia, aquellos que están fuera de la iglesia, que no han querido reunirse, pon en sus corazones el deseo de poder congregarse en una comunidad cristiana y junto con las otras personas edificar tu reino en nuestra ciudad. Rogamos de tu gracia en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.